$80,000. Esa fue la cantidad exacta que mi cuñada me robó mientras yo estaba en coma luchando por mi vida en un hospital. $80,000 que me había costado 20 años de trabajo ahorrar. $80,000 que iba a usar para el tratamiento de mi hijo. Y ella los robó. Usando mi poder notarial, usando mi confianza, usando el hecho de que yo estaba inconsciente y no podía defenderme. Pero lo que mi cuñada no sabía era que los hospitales tienen cámaras, que los bancos tienen registros y que cuando despiertas de un coma y descubres que te robaron todo, no hay nada que te detenga para buscar justicia. Si crees que la familia siempre te protege, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que mi cuñada me hizo y lo que yo le hice a ella te dejará sin palabras. Antes de continuar, si te gustan las historias de justicia y venganza familiar, suscríbete al canal y activa la campanita. Subo contenido como este todos los días y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás escuchando. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó esta pesadilla. Me llamo Patricia y tengo 42 años. Soy madre soltera de un niño de 8 años llamado Sebastián. Su papá nos abandonó cuando él tenía 2 años y desde entonces he trabajado día y noche para darnos una vida digna. Trabajo como gerente de ventas en una empresa de telecomunicaciones. No gano una fortuna, pero me alcanza. Y sobre todo, había logrado algo que me llenaba de orgullo. Tenía $80,000 ahorrados en una cuenta bancaria. $80,000 que junté centavo por centavo durante 20 años, sin vacaciones lujosas, sin carro del año, sin derroches. Todo ese dinero lo guardaba con un propósito, el futuro de Sebastián. Mi hijo nació con un problema en la cadera que requiere una cirugía costosa cuando cumpla 10 años. Los doctores me dijeron que la operación costaría alrededor de $70,000. Así que ese era mi objetivo, tener el dinero listo para cuando llegara el momento. Y lo logré. En julio de este año, finalmente completé los $80,000. Lloré de felicidad ese día. Mi hijo iba a poder operarse, iba a poder caminar sin dolor, iba a tener una vida normal. Pero entonces todo cambió. El 15 de agosto, un viernes por la tarde, iba manejando de regreso a casa después del trabajo cuando un camión se pasó el alto. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue tan fuerte que mi carro dio 3 vueltas. No recuerdo nada después de eso, solo despertar. Pero entre el accidente y el despertar pasaron 32 días. 32 días en coma. 32 días en los que mi vida estuvo en manos de los doctores. Y 32 días en los que mi cuñada tuvo acceso completo a mi vida. Mi cuñada se llama Lorena. Es la esposa de mi hermano mayor, Ricardo. Ellos llevan casados 15 años y siempre tuvieron una relación tensa conmigo. Lorena sentía que yo era la hermana favorita de Ricardo, y eso le molestaba. Pero nunca pensé que su molestia llegaría tan lejos. Cuando tuve el accidente, los doctores llamaron a Ricardo porque él era mi contacto de emergencia. Ricardo y Lorena se hicieron cargo de todo. Visitaron a Sebastián, que se quedó con mis padres, pagaron las primeras facturas del hospital, se encargaron de mi apartamento, y yo estaba agradecida, o al menos lo estuve hasta que desperté. El 16 de septiembre abrí los ojos en una habitación de hospital. Estaba desorientada, confundida, con dolor en todo el cuerpo. Una enfermera me explicó que había estado en coma por más de un mes, que había tenido suerte de sobrevivir, que mi recuperación sería larga. Lo primero que pregunté fue por Sebastián. Me dijeron que estaba bien, que estaba con mis padres. Respiré aliviada. Lo segundo que pregunté fue por mis cuentas. Necesitaba saber si el seguro del trabajo había cubierto los gastos del hospital, si mi apartamento estaba al día, si todo estaba en orden. Y ahí fue cuando la enfermera se puso nerviosa. Señora Patricia, dijo, su cuñada se ha encargado de todo. Ella tiene su poder notarial y ha estado manejando sus finanzas. Esas palabras me congelaron la sangre. Yo nunca le di un poder notarial a Lorena, jamás, ni siquiera lo había considerado. Pedí mi teléfono.
Estaba apagado porque llevaba más de un mes sin cargarse. Lo conecté con manos temblorosas y esperé a que prendiera. Cuando encendió, tenía 128 llamadas perdidas, 93 mensajes, 23 correos sin leer y una notificación de mi banco que me hizo dejar de respirar. Retiro por $80,000, autorizado por poder notarial. 15 de agosto, el mismo día del accidente, horas después del impacto. Mientras yo estaba en cirugía luchando por mi vida, alguien había vaciado mi cuenta, y ese alguien era mi cuñada. Con manos temblorosas llamé a Ricardo. Él contestó al tercer timbrazo. Patricia, gracias a Dios despertaste, dijo con voz emocionada. Hemos estado tan preocupados. Lorena y yo... ¿Dónde está mi dinero? Lo interrumpí. Hubo un silencio largo, demasiado largo. ¿De qué dinero hablas? Preguntó finalmente, pero su voz había cambiado. Ya no sonaba preocupada, sonaba nerviosa. Los $80,000 que estaban en mi cuenta, ¿dónde están? Otro silencio. Después Ricardo carraspeó. Patricia, ese dinero se usó para pagar el hospital. Los gastos médicos son altísimos. Lorena tuvo que... Mentira, lo volví a interrumpir. El seguro de mi trabajo cubre el 90% de los gastos médicos, y para eso existe. ¿Dónde está mi dinero? Mira, dijo Ricardo, ahora molesto. Lorena se ha estado matando cuidando de tus cosas mientras tú estabas en coma. Ha pagado tu renta, tus servicios. Con mi dinero, grité, y varias enfermeras voltearon a verme. Con el dinero que era para la cirugía de Sebastián. ¿Dónde está? Lorena suspiró. Voy a hablar con Lorena y te llamo después. Y colgó. Lloré 2 horas seguidas, no solo por el dinero, sino por la traición. Mi hermano, mi propia sangre, sabía lo que ese dinero significaba, sabía que era para mi hijo, y aún así su esposa lo había tomado, y él la estaba defendiendo. Al día siguiente, Lorena llegó al hospital. Entró a mi habitación con una sonrisa falsa y un ramo de flores. Patricia, qué alegría que despertaste, dijo, intentando abrazarme. Me hice hacia atrás. Devuélveme mi dinero. Su sonrisa desapareció. No seas agradecida, dijo con frialdad. Usé ese dinero para salvarte. Las facturas médicas que el seguro no cubrió, la renta de tu apartamento, los servicios, la comida para Sebastián. El seguro cubre todo eso, la interrumpí, y mi renta se paga automáticamente de mi cuenta corriente, no de ahorros. Así que, ¿dónde está mi dinero? Lorena me miró con odio. Ese dinero se gastó, y deberías estar agradeciéndome en lugar de acusarme. ¿Cómo obtuviste el poder notarial? Yo nunca firmé nada. Ella sonrió, una sonrisa cruel. Los hospitales tienen formularios y tú estabas inconsciente. Alguien tenía que tomar decisiones por ti. Falsificaste mi firma. Ella se encogió de hombros. Pruébalo. Y salió de la habitación dejándome devastada. Pero Lorena cometió un error que le costaría todo, porque los hospitales tienen cámaras, los bancos tienen protocolos, y yo tenía algo que ella no esperaba. Tenía rabia, y cuando una madre descubre que le robaron el futuro de su hijo, no hay nada que la detenga. 3 días después de despertar, me dieron de alta del hospital. Todavía estaba débil, con dolor en las costillas, pero los doctores dijeron que podía continuar mi recuperación en casa. Lo primero que hice fue ir a ver a Sebastián. Mi hijo lloró cuando me vio. Mamá, pensé que te ibas a morir, me dijo abrazándome con fuerza. Nunca te voy a dejar, le prometí, y te juro que voy a arreglar todo. Mis padres me contaron que Lorena había estado visitando a Sebastián regularmente, que le llevaba dulces, que jugaba con él, todo mientras gastaba el dinero de su cirugía. Esa noche, sentada en mi apartamento, tomé una decisión. No iba a dejar que Lorena se saliera con la suya. Iba a recuperar mi dinero
y si no podía recuperarlo, al menos iba a asegurarme de que ella pagara por lo que hizo. Pero primero necesitaba evidencia. Al día siguiente fui al banco, pedí hablar con el gerente y le expliqué la situación, que había estado en coma, que alguien había retirado mi dinero usando un poder notarial que yo nunca autoricé, que necesitaba ver todos los documentos relacionados con ese retiro. El gerente se puso serio. Señora Patricia, si usted está alegando fraude, tenemos que abrir una investigación oficial. Eso es exactamente lo que quiero, respondí. Me hizo esperar 30 minutos mientras revisaba el sistema. Cuando regresó, traía una carpeta en las manos. Tenemos el documento del poder notarial que su cuñada presentó. También tenemos las copias de su identificación y la grabación de cuando vino al banco. ¿Puedo verlo todo? Pregunté. Claro. Abrió la carpeta y me mostró el documento. Era un poder notarial supuestamente firmado por mí, dándole a Lorena autorización completa sobre mis cuentas bancarias en caso de incapacidad médica. El documento estaba fechado el 14 de agosto, un día antes de mi accidente. ¿Esa es su firma? Preguntó el gerente señalando el documento. Miré la firma, se parecía a la mía, pero no era idéntica. Había pequeñas diferencias en las letras, detalles que solo yo podía notar. No, respondí, esa firma es falsa. El gerente asintió. Voy a escalar esto al departamento de fraude, pero necesito que haga una denuncia formal. La hago ahora mismo. Después me mostró la grabación del banco. En el video se veía claramente a Lorena entrando al banco el 15 de agosto a las 3 de la tarde. Presentaba el poder notarial, hablaba con el cajero, retiraba $80,000 en efectivo, todo mientras yo estaba en el quirófano. Necesito una copia de ese video, le dije al gerente. Se la voy a dar a las autoridades, respondió, pero le sugiero que también vaya a la policía a presentar una denuncia por fraude. Voy para allá ahora. Salí del banco con una copia de todos los documentos y fui directamente a la estación de policía. Ahí presenté una denuncia formal contra Lorena por fraude, falsificación de documentos y robo. El oficial que me atendió me hizo muchas preguntas. ¿Cómo era mi relación con Lorena? Si había tenido acceso previo a mis documentos, si existía alguna razón por la cual yo le daría un poder notarial. Le conté todo: el accidente, el coma, el dinero que era para mi hijo, la visita de Lorena al hospital. El oficial tomó notas de todo. Señora Patricia, esto va a tomar tiempo. Tenemos que investigar, conseguir órdenes, entrevistar testigos, pero si lo que usted dice es cierto, su cuñada enfrenta cargos graves. Lo que digo es cierto, respondí, y tengo forma de probarlo. Entonces esperamos buenos resultados. Esa noche llamé a Ricardo. Necesitaba darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Ricardo, le dije cuando contestó, te voy a dar 24 horas para que Lorena devuelva mi dinero. Si no lo hace, la policía va a arrestarla. Él se rió. Patricia, estás exagerando. Lorena usó ese dinero para ayudarte. No cometió ningún crimen. Falsificó mi firma en un poder notarial. Eso es un crimen federal. Y robó $80,000. Eso es un crimen grave. Así que te sugiero que hables con ella y arreglen esto antes de que sea demasiado tarde. Tú eres la que está cometiendo un error, dijo Ricardo. Lorena es familia y la familia no se denuncia. Lorena dejó de ser familia cuando me robó el futuro de mi hijo. Y colgué sin decir una palabra. Pero mi batalla apenas comenzaba, porque aunque Lorena estaba arrestada,
Mi dinero seguía perdido y descubrir dónde lo había gastado fue casi tan doloroso como descubrir el robo mismo. La investigación policial reveló algo que me destrozó aún más. Lorena no había usado mi dinero para gastos médicos o de emergencia como ella decía. Lo había gastado en ella misma. El detective a cargo del caso me citó a la estación una semana después del arresto. Me mostró todos los registros bancarios, todos los recibos, toda la evidencia de en qué se había gastado mi dinero. $20,000 en un carro nuevo, un Mercedes-Benz que Lorena había comprado 2 días después de sacar el dinero. $15,000 en joyas, anillos, collares, pulseras comprados en una joyería de lujo. $10,000 en un viaje a Cancún que Lorena y Ricardo habían tomado para desestresarse mientras yo estaba en coma. $8,000 en ropa de diseñador, bolsas Louis Vuitton, zapatos Gucci, vestidos Versace, $5,000 en tratamientos de spa y belleza. El resto se lo había gastado en restaurantes caros, muebles nuevos para su casa y electrónicos. Mientras mi hijo esperaba con mis padres, sin saber si su mamá iba a despertar, Lorena se estaba gastando el dinero de su cirugía en lujos. Lloré en esa oficina. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor. El detective me pasó un pañuelo. Lo siento mucho, señora Patricia, me dijo. He visto muchos casos de fraude familiar, pero este es particularmente cruel. ¿Va a ir a la cárcel? Pregunté. Si el fiscal hace bien su trabajo, sí. Los cargos son graves. Fraude bancario puede ser hasta 10 años, falsificación de documentos otros 5, y robo agravado, especialmente cuando involucra a una persona vulnerable en coma, puede añadir más tiempo. Pero lo más importante es, ¿voy a recuperar mi dinero? El detective hizo una pausa. Eso va a ser más difícil. El carro se puede embargar y vender, las joyas también, pero el resto del dinero ya se gastó. Restaurantes, viajes, servicios, ese dinero no se puede recuperar. Mi corazón se hundió. Entonces perdí el dinero para la cirugía de mi hijo. Puede presentar una demanda civil y el juez puede ordenar restitución, pero si Lorena no tiene dinero o propiedades, va a ser difícil cobrarlo. Entiendo. Salí de esa estación sintiéndome derrotada. Sí, Lorena iba a pagar legalmente, pero mi hijo seguía sin su dinero para la operación. Esa noche, desesperada, hice algo que nunca había hecho. Creé una página de GoFundMe contando mi historia. Expliqué el accidente, el coma, el robo de mi cuñada y la necesidad de mi hijo de una cirugía de cadera. No esperaba mucho, tal vez algunos dólares de amigos compasivos. Pero entonces algo increíble pasó. La historia se volvió viral. Un periodista local la vio y escribió un artículo. Madre despierta de coma y descubre que su cuñada le robó los ahorros de su hijo. El artículo se compartió miles de veces. Después, una estación de televisión me contactó para una entrevista. Acepté. Fui al programa y conté toda mi historia con lágrimas en los ojos. El presentador estaba indignado, la audiencia estaba indignada, los comentarios en redes sociales explotaron y la gente empezó a donar. $100, $50, $20. Algunos donaban solo $5 con mensajes de apoyo hermosos. Para Sebastián, que se mejore tu hijo. La familia de verdad no hace esto. En 2 semanas había recaudado $40,000. En un mes, 60,000. Y a los 2 meses había superado mi meta original. Tenía $95,000 donados por extraños compasivos de todo el país. Lloré cuando vi ese número, no solo porque significaba que mi hijo podría operarse, sino porque me demostró que aunque mi propia familia me había traicionado, había miles de personas buenas en el mundo dispuestas a ayudar. Mientras tanto, el caso legal contra Lorena avanzaba. Su abogado intentó hacer un trato,
propuso que Lorena se declarara culpable de un cargo menor a cambio de probatoria sin cárcel. El fiscal me preguntó mi opinión. No, respondí. Ella no merece un trato, merece justicia completa. El caso fue a juicio en enero. Yo testifiqué, el detective testificó, el grafólogo testificó, el gerente del banco testificó. La evidencia era abrumadora. El video del banco mostrando a Lorena retirando el dinero, el reporte del experto confirmando que la firma era falsa, los recibos de todas sus compras lujosas con mi dinero. El abogado de Lorena intentó argumentar que ella había actuado en mi mejor interés, que había creído genuinamente que tenía autorización para usar el dinero, que era un malentendido familiar. El fiscal lo destrozó. Señoría, dijo, esto no fue un malentendido, fue un plan premeditado. La acusada falsificó un poder notarial un día antes del accidente, esperó a que la víctima estuviera en cirugía para ir al banco y luego gastó el dinero no en gastos médicos, sino en lujos personales. Esto fue robo calculado de una persona vulnerable en coma. El jurado deliberó por 3 horas. Cuando regresaron, la sala estaba en completo silencio. En el cargo de fraude bancario, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable, respondió el jefe del jurado. En el cargo de falsificación de documentos, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. En el cargo de robo agravado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. Lorena colapsó en su silla llorando. Ricardo, que estaba en la audiencia, salió furioso de la sala. La sentencia llegó 3 semanas después. El juez fue implacable. Señora Méndez, dijo, usted aprovechó la vulnerabilidad extrema de su cuñada para robarle los ahorros de toda una vida, dinero que estaba destinado para la cirugía de un niño. Su conducta fue despicable y merece el castigo máximo que la ley permite. Lorena Méndez la sentenció a 12 años de prisión por fraude bancario, 5 años adicionales por falsificación de documentos, a cumplirse de manera concurrente, para un total de 12 años. Además, ordeno restitución completa de $80,000 más intereses y daños. 12 años. Lorena tendría 57 años cuando saliera. Cuando terminó la audiencia, salí de esa corte sintiéndome finalmente en paz. Hoy, 2 años después de ese veredicto, mi vida es completamente diferente. Sebastián se operó 6 meses después del juicio. La cirugía fue exitosa. Ahora tiene 9 años y puede correr, jugar fútbol, andar en bicicleta, cosas que antes le causaban dolor insoportable. Verlo feliz y sin dolor hace que todo lo que pasé haya valido la pena. Con el dinero extra que se recaudó en GoFundMe, además de pagar la cirugía, pude comprar un apartamento pequeño. Nada lujoso, pero es nuestro. Sebastián tiene su propio cuarto por primera vez en su vida. También pude tomar tiempo libre del trabajo para recuperarme completamente del accidente. Todavía tengo algunas secuelas, dolor en las costillas cuando llueve, cicatrices que nunca van a desaparecer, pero estoy viva, y eso es lo que importa. Lorena sigue en prisión, le quedan 10 años todavía. Escuché que su matrimonio con Ricardo no sobrevivió. Él la visitó los primeros meses, pero eventualmente dejó de ir. Ahora están en proceso de divorcio. No me da lástima. Ella eligió destruir mi vida por dinero y ahora está pagando las consecuencias. Ricardo y yo no hemos vuelto a hablar. Él me culpa por mandar a su esposa a la cárcel, como si yo fuera la que cometió el crimen, como si defender a mi hijo fuera un pecado. Mis padres están divididos. Mi mamá entiende lo que hice. Mi papá cree que debía haber resuelto esto en familia. Pero yo no me arrepiento de nada. La familia no te roba cuando estás vulnerable. La familia no gasta el dinero de la cirugía de tu hijo en joyas y carros de lujo. Y aprendí algo importante. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre.
A veces la familia son los extraños que donan dinero para tu hijo, los amigos que te apoyan en el juicio, la comunidad que se indigna por tu injusticia. También aprendí sobre las señales que ignoré. Lorena siempre había sido envidiosa, siempre había hecho comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mi apartamento, mi relación con Ricardo, pero yo los ignoraba por mantener la paz familiar. Debía haber puesto límites antes, debía haber visto quién era realmente, pero no se puede cambiar el pasado, solo se puede aprender de él. El banco finalmente me devolvió el dinero también. Como parte del proceso legal, embargaron el carro de Lorena y las joyas. Eso recuperó $35,000. El banco, para evitar una demanda mayor, aceptó cubrir los otros 45,000 por no haber detectado el fraude inicialmente. Así que al final, no solo recuperé mi dinero, también recibí las donaciones, y Lorena está en prisión. La justicia fue lenta, pero llegó. Hoy quiero decirle algo a cualquiera que esté escuchando esta historia y haya pasado por algo similar. No te rindas. Pelea por lo que es tuyo. Pelea por la justicia, aunque la persona que te lastimó sea familia. Aunque todos te digan que lo dejes ir, porque dejar ir no es lo mismo que dejar que se salgan con la suya. Y a cualquiera que esté pensando en aprovecharse de un familiar vulnerable, las cámaras ven todo, los bancos guardan registros, y cuando la víctima despierta, la verdad sale a la luz. Lorena pensó que podría robarme mientras yo estaba inconsciente y nunca me enteraría, o que si me enteraba, yo no haría nada por mantener la paz familiar. Se equivocó en ambas cosas. Desperté, me enteré y peleé. Y hoy ella está en prisión y mi hijo está sano. Esa es mi historia. La historia de cómo mi cuñada me robó $80,000 mientras yo estaba en coma y cómo la justicia finalmente la alcanzó. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez un familiar te traicionó? ¿Alguien en quien confiabas te robó o te lastimó cuando eras vulnerable? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces ayuda saber que no estás solo. Y recuerda, al inicio del video te pedí que me dijeras desde qué país me escuchas. Si todavía no lo has hecho, déjamelo en los comentarios ahora. Cada semana leo todos los mensajes y me encanta ver lo lejos que llegan estas historias. México, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos, Chile. Quiero saber de dónde eres tú. Si esta historia te impactó, dale like y compártela. Tal vez alguien que conozcas está pasando por algo similar y necesita saber que puede buscar justicia. Nos vemos en el próximo video con otra historia real. Gracias por escucharme. Y recuerda, la familia verdadera nunca te traiciona. Y cuando lo hacen, dejan de ser familia.